Ya, pero en esta caricatura que se hace de Michelle Bachelet, tironeada por un lado por el PC y tironeada por otro lado por la DC, ¿quién gana? ¿Quién ganó este año ese gallito o ese tironeo? Yo creo que avanzó un poco más por el medio. O sea, la concertación sí se corrió un poco más a la izquierda, pero ya se había corrido más a la izquierda en el primer gobierno de Bachelet y también en el gobierno de Lagos. Se viene corriendo gradualmente hacia la izquierda de forma saludable y de forma sustentable. Ahora Bachelet es un poco más de izquierda de lo que fue la primera vez, pero menos de izquierda de lo que prometió en campaña. Eso es cierto. Entonces, depende cómo lo ves. Respecto a lo que prometió en campaña, sí ganó el gallito la DC porque se corrió menos a la izquierda de lo que había prometido en campaña. Pero normalmente los gobiernos prometen un poco más de lo que pueden cumplir. El propio Piñera es probablemente el mejor ejemplo de que prometen mucho más de lo que pueden cumplir. Este gabinete menos politizado de Michelle Bachelet respecto del primero que tuvo en su primer gobierno, ¿tú crees que le ha ayudado o le ha perjudicado? Le ha perjudicado. Tú necesitas un gabinete con gente que tenga habilidad política, que se sepa manejar bien políticamente, de tal forma que el gabinete sea su primera línea de defensa y su primera línea de ataque. Cuando los problemas siempre le terminan reventando a Bachelet, eso no es positivo porque al final ella se desgasta tratando de solucionar problemas. Hoy, por ejemplo, la presidenta firmó un proyecto de ley para la elección directa de los intendentes. Sí, y eso no le importó a nadie. Histórico eso. Porque su ministra hizo una declaración que no debió haber hecho. El problema no es si hay o no hay abortos en las clínicas del Barrio Alto. El problema es que la ministra se fue por la libre. Ella no tendría que haber dado esa opinión porque el discurso de esta semana era reforma laboral y reforma política. La ministra se puso a tocar en el tono que ella quiso y cuando tú tocas en el tono que quieres, te echan de la orquesta. Claro. ¿Tú crees que ese caso puntual de la salida de la ministra Molina es eso, una puntualidad o es reflejo de algo que está ocurriendo dentro de ese equipo de trabajo, dentro de la disciplina de ese equipo de trabajo? Oye, creo que hay un problema estructural en el gabinete y es que el ministro Peñailillo no es jefe de gabinete del gobierno, sigue siendo jefe de gabinete de Bachelet. Y eso es un problema. Él está preocupado de proteger a Bachelet y no de hacer funcionar bien al gobierno. Lo que debió hacer Peñailillo hace varias semanas, si no un par de meses, es decirle a Bachelet, sabe que este gabinete no está funcionando, hay 5 o 6 ministros que tienen que salirse y los tenemos que sacar ya. Eso hubiera ayudado a que el gobierno funcione. Es malo para la presidenta tener que hacer un cambio de gabinete y Peñailillo se está comportando como jefe de gabinete de la presidenta, no como jefe de gabinete del Más gobierno. Como un secretario personal que como lo que fue en el primer periodo, protegiendo a la presidenta, cuando lo que debió hacer es proteger al gobierno. Cuando el gobierno funciona bien, irónicamente, para la presidenta las cosas también funcionan mucho mejor. Sí. Pero Peñailillo está tratando de evitar este dolor de cabeza que significa tener que hacer un cambio de gabinete. Ahora salió L. Molina y pusieron a Jaime Burros, pero Burros es demócrata cristiano, Molina era PPD. Sí. Y además Molina es mujer, Burros es hombre. Por lo tanto, el balance de género queda afectado negativamente. Va a tener que hacer otro cambio de gabinete. Que ya es negativo respecto de su primer gabinete. Ya era negativo respecto al primer gabinete. Entonces, ajustar el cambio de gabinete siempre es difícil porque tienes que cuotearlo por partidos y cuotearlo por género. Sí. Y eso es muy difícil. Y por eso no lo quería hacer, aunque es necesario hacerlo. Patricio,